Hola, muy buenos días, chamaquito, ¿cómo amanecieron en este día del bautismo del Señor? Ay, mira nomás, chamaquito, que estos pelos se electrizan con tanto aire. Ay, así, bien guapetón. Ay, merito. Y nomás, qué pelambres, chamaquito. Ya, ahí está, ya se reacomodó toda vez. Hoy es el bautismo del Señor. La liturgia del domingo nos invita a voltear a ver al Jordán, donde Jesús viene para ser bautizado por Juan el Bautista. Ahora bien, muchos de los teólogos se preguntan por qué Jesús se bautizó, porque Jesucristo pues es precisamente Dios, Él es la perfección andante. Precisamente por eso nos quiso dejar en el regalo del bautismo esa perfección. Y Jesucristo en ese bautismo perfecciona el agua, por decirlo así, chamaquito. Entonces, cada vez que nosotros somos bautizados, chamaquito, se nos perdonan nuestros pecados, precisamente porque Jesucristo purificó de cierta manera el agua. Es un regalo enorme el ser bautizados, porque nos hace precisamente hijos de Dios. Nada más ni nada menos que hijos de Dios, chamaquito. Tú puedes decirle a tus compañeritos del colegio, ¿qué crees? Porque yo desde chiquito me bautizaron y soy nada más ni nada menos, chamaquito, que hijo de Dios. Ahora bien, en el bautismo no solamente se trata de decir soy hijo de Dios, sino trata de comportarte como hijo de Dios, que eso es lo difícil, chamaquito. Porque, pues decir que somos hijos de Dios, pues qué gracia tiene, chamaquito. A ver, cuéntame. Pero comportarse como hijos de Dios, amar como hijos de Dios, respetar al prójimo porque somos hijos de Dios, eso nos ayudaría realmente a evitar tantas cosas que tendríamos malas aquí. No podría yo matar, no podría yo secuestrar, porque realmente me comporto como hijo de Dios. Es para meditarlo, de verdad, chamaquito. ¿Tú en cada acto de tu vida te comportas como hijo de Dios? ¿O como hijo de... ¡Ahí muere, chamaquito! Pero sí es para pensarlo, en el colegio, con tus amigos, con tus papás, con la novia, chamaquito, en el cine, en el fútbol, comportarse con la dignidad de hijos de Dios. Ok, chamaquito, por eso en este día la dejamos ahí. Ya se nos acaba la pachanga, hoy con esta fiesta se acaba el periodo navideño. Y esperemos ya la siguiente pachanga para la Candelaria con los tamales que debe, chamaquito, porque seguramente te salió más de algún muñequito en la rosca, chamaquito, no te vayas a hacer pato. Bueno, chamaquito, me dio gusto saludarte. Bendiciones. Bye bye.